Continuamos con esta serie de mensajes basados en la epístola a los romanos. Hoy estaremos viendo el capítulo 6 desde los versículos 15 hasta el 23. El tema nos muestra que en Cristo somos siervos de la justicia. Jesús le dijo a los fariseos que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El texto nos hace una analogía del esclavo y de su amo. Y nos hace una observación que un esclavo obedece a su amo porque le pertenece, es de su propiedad. Los esclavos no tenían voluntad propia, estaban bajo el yugo de sus amos, a merced de sus amos. Esto indica que cuando el pecado es nuestro amo, entonces somos incapaces de resistirlo, imposible resistirlo. Solo el poder del Señor Jesucristo puede ayudarnos a resistir y abandonar el pecado. Solo Él, solo Cristo pudo decir, ustedes fueron libertados del pecado y ahora son esclavos del bien, o sea, siervos de la justicia, siervos del bien. Es lo que nos dice el versículo 18 de este texto. Veamos la primera parte de este texto, desde los versículos 15 y 16. Estos dos versículos nos muestran que nosotros éramos esclavos de la ley del pecado y que Cristo nos ha hecho ahora siervos de la justicia, para servir a la justicia. Veamos estos dos versículos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Es una pregunta, pero en el texto Pablo la responde. Leamos. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nosotros no estamos en contra de la ley, la respetamos, la obedecemos, no quisiéramos violarla. Pero una cosa tenemos clara, que la salvación es por la gracia. Si guardamos la ley es por respeto a ella, por respeto a lo de Dios, porque es de Dios. Pero no lo hacemos para salvarnos, porque el único que puede salvar es el Señor Jesucristo. La ley no puede salvar a nadie. Pero el hecho de que la ley nos salve no indica que tenemos que violarla, que no tenemos que respetarla o obedecerla. Ella continúa su trabajo inicial. ¿Cuál es el trabajo inicial de la ley? Desde el principio, desde que fue dada de Dios a Moisés, o desde que fue dada a Adán, cuando Dios le dijo no lo haga, no coma. El trabajo de ella fue mostrar el pecado. Y lógico, quien la viola desagrada a Dios, viola el mandamiento. Por ello, aunque nuestra salvación no dependa de guardar la ley, esto no indica que nos despreocuparemos con respecto a ella. Siempre debemos tenerla en cuenta porque la ley es de Dios y hay que respetar y obedecer las cosas de Dios. Viendo esto y leyendo lo que nos dice el texto, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, sois esclavos para obedecerle? Esto es lo que dice el versículo 16. La pregunta debía ser entonces, yo soy esclavo de la justicia del Señor, yo sirvo al Señor, o yo todavía soy esclavo de la ley, del pecado, de la maldad, y sigo haciendo pecado, sigo haciendo maldad. ¿De quién somos esclavos? ¿Siervos de la justicia o esclavos del pecado? ¿A quién queremos servir? ¿O servimos al pecado o servimos a la justicia? Y el texto nos pone entre dos. Nos dice, si ustedes desean servir al pecado, claro, mueren, porque la paga del pecado es la muerte. Y si obedecen a la justicia los libra. El Señor Jesucristo los libra del pecado y de la maldad, de la ley del pecado. La esclavitud del pecado mata. Servir a la justicia produce vida eterna. Ahí debemos elegir cómo quiero hacer. ¿Quiero vivir por la ley o yo quiero que Cristo sea mi amo, sea mi Señor? Y empiezo a
vivir para Él. Solo el Señor Jesucristo, solo creer en el Señor Jesucristo nos hace libres. Solo Cristo puede libertarnos del pecado. Porque la ley no da libertad a ninguno de sus presos, a ninguno de sus esclavos. La ley del pecado mata, condena. O sea, lo que vamos a ver más adelante en estos textos es que el pecado usa la ley, aunque la ley no es mala, la ley es buena, es santa, dice la misma Escritura en el capítulo 7, pero el pecado la usa para que condene al que peca. Es una trampa del pecado. Bueno, pasemos a la segunda parte de este texto, que son los versículos 17 al 20. Y en estos versículos encontramos que, como dijo el Señor Jesús, ninguno puede servir a dos señores. No podemos ser esclavos de dos gentes. O somos esclavos de la justicia o somos esclavos del pecado. Es lo que nos muestran en estos versículos 17 al 20. Leamos la palabra. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué es lo que nos quiere decir este texto? Pablo dice, mire, gracias a Dios, que nosotros que éramos esclavos, Dios nos escogió para hacernos libres. Y por la fe en el Señor Jesucristo nos ha aceptado. Nos ha hecho libres para que sirvamos a la justicia. O sea, Dios no nos hizo libres para que continuáramos en el pecado. Si ahora somos siervos de la justicia, ¿a quién debemos servir? Ya no al pecado. Ahora debemos servir a la justicia, a todo aquello que dice la ley que es santa, que es justa y que es buena, a todo lo que es bueno. Ahora le servimos al Señor. Y lo que nos enseña esto es justo la doctrina de Cristo. Ahora para ser salvos no hay una especie de reglas. La única regla es la palabra que Dios nos impone. Claro, tenemos la palabra de Dios. Estamos claros que el pecado nos tenía como su antiguo esclavo. Era el pecado nuestro amo. Pero lo que el texto nos está mostrando es que Cristo pagó el rescate de nuestro pecado, de nuestra maldad, y nos ha hecho libres de la esclavitud del antiguo amo, del pecado, que era nuestro amo. Ahora, ¿a quién servimos? ¿A quién debemos servir? Si Él ha pagado, si Él lo ha hecho, si Él nos hizo libres, si Él nos compró, pagó el precio de nuestra maldad, ahora es lo que Pablo está diciendo, debemos servir de todo corazón a nuestro nuevo amo, al santo, al justo, al Señor Jesucristo. En este texto, Pablo utiliza la analogía del esclavo y el amo para que logremos entender, para que logremos servir y adorar a nuestro nuevo amo, que es el Señor Jesucristo, si hemos creído en Él, si Él nos ha salvado. Ya no le pertenecemos al pecado. Ahora somos siervos voluntarios de Dios, de todo lo que es justo, santo. Y el versículo 20 dice, cuando ustedes eran esclavos servían al pecado, porque eran esclavos del pecado. No nos importaba para nada las cosas de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que así como servíamos al pecado y no nos interesaban las cosas de Dios, ahora debe ser lo contrario. Ahora servimos a Dios y no nos interesa para nada las cosas del pecado. Ahora somos de un nuevo amo, del que nos compró, del que pagó, del que nos sacó de la esclavitud en donde estábamos, la esclavitud del pecado, de la maldad, que condenaba, que mataba, que mata, roba. Ahora, ¿qué nos interesa? Todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es santo, todo lo que agrada a Dios. Si anteriormente nos interesaba lo malo,
ahora cambiamos y dimos la media vuelta y vivimos para la gloria de Dios. Eso se llama justo arrepentimiento. No volver a vivir la vieja vida, una nueva novedad de vida. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. No quiere otra cosa, porque ha habido un cambio, porque ha habido un pago. Es lo que Dios ha hecho. Pasamos a la tercera y última parte de este texto, que está en los versículos 21, 22 y 23. El texto empieza con una pregunta. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Eso dice el 20. O sea, ¿qué fruto tenías? Si lo que ella produce es muerte. Leamos el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De qué trata este texto? El texto nos está mostrando que lo que produce el pecado es muerte, pero lo que produce la justicia es vida. ¿Ves? El texto nos dice que los siervos de Dios tienen el beneficio de la santidad, de la salvación y de la vida eterna. Eso nos está mostrando el texto. Claro que sí. El texto dice, pero ¿qué fruto tenía? ¿Qué fruto cosechaban antes que andaban en pecado? La vida del pecado no es fructífera. Todo lo contrario. Y el mismo texto en el versículo 21 nos dice, pero ¿cuál era el fruto que tenían? Si ahora les da vergüenza, debe darles pena, debe darles vergüenza de ver lo que antes hacían, lo que antes eran. Da pena pensar la forma y las cosas que hacíamos mientras estábamos en el pecado, mientras éramos sus esclavos. El pecado arruina, maldice y lleva al hombre a hacer lo peor. Tanto que Pablo dice, da vergüenza. Y es que realmente da vergüenza lo que se ha hecho en pecado. Pero el texto continúa diciéndonos, bueno, Cristo nos libertó del dominio del pecado y nos ha hecho sus siervos. Ahora somos hijos, siervos de Dios. Ese es el beneficio que tenemos de creer en el Señor Jesucristo. Nos ha hecho santos, herederos de la vida eterna. Tenemos seguridad de la salvación, porque esta no las puede quitar nadie, nos las dio el Señor. Y lo que estamos viendo en el versículo 23 es que el pecado es todo lo contrario de la justicia divina, de lo que es Dios, de lo que es el Señor Jesucristo. Dice, el pecado mata, roba, esclaviza, pero que ahora ya no somos tenemos libertad, ahora no somos sus esclavos, somos libres. Dios por su gracia nos ha hecho libres, nos ha dado el regalo de la vida eterna, nos lo dio y Romano dice que Él no quita lo que ha dado. El regalo de la vida eterna es seguro por la fe en el Señor Jesucristo. Y si hay duda, entonces dice la palabra que el que duda no puede agradar a Dios. Si tengo duda de mi salvación, entonces eso no se llama fe. La fe no duda. Estoy seguro, creo que Él ha pagado, que Él murió por mí, que lo hizo, y tengo seguridad de vida eterna. Aquí está el beneficio que me ofrece la justicia divina, que me ofrece Dios, que me ofrece el Señor Jesucristo. El beneficio de la santidad, el beneficio de la vida eterna, el beneficio de la salvación. Y es seguro, no es incierto, no es a ver si logro serlo. Ya Él lo hizo, lo compró, está hecho. Entonces, aunque éramos esclavos del pecado, de la maldad, el Señor Jesucristo nos ha hecho libres y salvos. Y esto no lo puede cambiar nadie. Dios nos ha hecho libres. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él, para la gloria de Él. Somos ahora sus siervos voluntarios para su gloria. Ya, como dice el texto, no nos interesa volver al pecado. Ahora nos interesan las virtudes divinas de aquel que nos llamó de la esclavitud a la libertad, a la vida eterna.
Si antes hacíamos cosas vergonzosas, pecaminosas, ahora debemos hacer todo lo contrario, todo lo que le dé gloria a Dios, todo lo que agrada a Dios, porque ahora tenemos el beneficio que produce la justicia, que empieza por la santidad, que continúa con la salvación, la vida eterna. Es el regalo divino, es Cristo. Cristo es el regalo divino para salvar a la humanidad. Eso es lo que nos enseña la palabra, que el Señor Jesucristo es el regalo de Dios y ahora le pertenezco a Él. He creído en Él y no puedo volver atrás. No puedo volver atrás porque ya no soy esclavo del pecado. Yo no soy una puerca que vuelve al cielo, al lodo. He sido lavado, he sido santificado, recibido la vida eterna y empiezo a caminar para agradar a Dios. De eso nos está hablando este texto. Sí, ya ahora no somos esclavos del pecado, somos siervos de Dios, siervos de la justicia. Y como tal debemos vivir. Ese es el consejo que tenemos en este texto. A ustedes mil gracias por su atención. Mi nombre es Blas Negrete y pueden ubicarme en las redes con este nombre. Y va a ser de gran bendición poder escuchar esta serie de estudios que ya están en las redes, la epístola a los Gálatas y esta epístola a Romanos que vamos trabajando en ella. Yo espero que el Señor nos continúe bendiciendo y volvemos a encontrarnos para seguir estudiando esta palabra en esta epístola a los Romanos. Dios le bendiga.